¿Qué es el posmodernismo? Daniel Palmer una vez preguntó a un grupo de sus alumnos si sabían qué significaba el término posmodernismo. Uno respondió que es cuando pones todo entre comillas. No fue una respuesta tan mala, porque conceptos como realidad, verdad y humanidad son invariablemente puestos bajo el escrutinio de pensadores y textos asociados con el posmodernismo. El posmodernismo a menudo se ve como una cultura de citas. My mind makes noises too much. Primero, voy a exponer mi punto de vista. Que el posmodernismo es indefinible son perogrulladas. Sin embargo, puede describirse como un conjunto de prácticas críticas, estratégicas y retóricas que emplean conceptos como diferencia, repetición, huella, simulacro e hiperrealidad para desestabilizar otros como presencia, identidad, progreso histórico, certeza epistémica y univocidad de significado. Fija tu mirada en Los Simpson, estrenada en 1989 y creada por Matt Groening. La estructura misma del programa de televisión cita la era clásica de la comedia familiar. Si bien las desventuras de sus personajes de dibujos animados ridiculizan todas las formas de autoridad institucionalizada, patriarcal, política, religiosa, etc., o por lo menos en las temporadas cuando aún era buena, lo hace citando sin cesar textos de otros medios. Esta forma de intertextualidad hiperconsciente genera una cosmovisión implacablemente irónica o posmoderna. Posmodernismo y filosofía moderna. El posmodernismo es en gran parte una reacción contra los supuestos y valores intelectuales del periodo moderno en la historia de la filosofía occidental, aproximadamente del siglo XVII al XIX. De hecho, muchas de las doctrinas asociadas característicamente con el posmodernismo pueden describirse con justicia como la negación directa de los puntos de vista filosóficos generales que se daban por sentado durante la Ilustración del siglo XVIII, aunque no eran exclusivos de ese periodo. Los más importantes de estos puntos de vista son los siguientes. Existe una realidad natural objetiva, una realidad cuya existencia y propiedades son lógicamente independientes de los seres humanos, de sus mentes, sus sociedades, sus prácticas sociales o sus técnicas de investigación. Los posmodernistas descartan esta idea como una especie de realismo ingenuo. La realidad tal como existe, según los posmodernistas, es una construcción conceptual, un artefacto de la práctica y el lenguaje científicos. Las declaraciones descriptivas y explicativas de científicos e historiadores pueden, en principio, ser objetivamente verdaderas o falsas. La negociación posmoderna de ese punto de vista, que se deriva del rechazo de una realidad natural objetiva, a veces se expresa diciendo que no existe tal cosa como la verdad. Mediante el uso de la razón y la lógica, y con las herramientas más especializadas proporcionadas por la ciencia y la tecnología, es probable que los seres humanos cambien a sí mismos y a sus sociedades para mejorar. Es razonable esperar que las sociedades futuras sean más humanas, más justas, más ilustradas y más prósperas de lo que son ahora. Los posmodernistas niegan esta fe de la ilustración de la ciencia y la tecnología como instrumentos del progreso humano. La razón y la lógica son universalmente válidas, es decir, sus leyes son las mismas o se aplican por igual a cualquier pensador y cualquier dominio del conocimiento. Para los posmodernistas, la razón y la lógica también son meras construcciones conceptuales, y por lo tanto son solo válidas dentro de las tradiciones intelectuales establecidas en las que se utilizan. Existe tal cosa como la naturaleza humana. Consiste en facultades, aptitudes o disposiciones que, en cierto sentido, están presentes en los seres humanos al nacer, en lugar de ser aprendidas o inculcadas a través de las fuerzas sociales. Los posmodernistas insisten en que todos, o casi todos, los aspectos de la psicología humana están completamente determinados socialmente. El lenguaje se refiere y representa una realidad fuera de sí mismo. Según los posmodernistas, el lenguaje no es un espejo de la naturaleza. Inspirándose en el trabajo del lingüista suizo Ferdinand de Saussure, los posmodernistas afirman que el lenguaje es semánticamente autónomo o autorreferencial. El significado de una palabra no es algo estático en el mundo, o incluso una idea en la mente, sino más bien una gama de contrastes y diferencias con los significados de otras palabras. Dado que los significados son, en este sentido, funciones de otros significados, que a su vez son funciones de otros significados, y así sucesivamente, nunca están completamente presentes para el hablante o el oyente, sino que son infinitamente diferidos. Es posible, al menos en principio, construir teorías generales que expliquen muchos aspectos del mundo natural o social dentro de un dominio dado de conocimiento. Por ejemplo, una teoría general de la historia humana,
como el materialismo dialéctico. Además, debería ser un objetivo de la investigación científica histórica construir tales teorías, incluso si nunca son perfectamente alcanzables en la práctica. Los postmodernistas descartan esta noción como una quimera y, de hecho, como un síntoma de una tendencia enfermiza dentro de los discursos de la Ilustración a adoptar sistemas de pensamiento totalizadores, como los llamó el filósofo francés Emmanuel Levinas, o grandes metanarrativas de la vida biológica, histórica y social humana. Desarrollo, como afirmaba el filósofo francés Jean-François Lyotard. Estas teorías son perniciosas no solo porque son falsas, sino porque imponen efectivamente conformidad a otras perspectivas o discursos, oprimiéndolos, marginándolos o silenciándolos. El propio Derrida equiparó la tendencia teórica hacia la totalidad como el totalitarismo. Relación con el modernismo. La dificultad de definir el posmodernismo como concepto surge de su amplio uso en una variedad de movimientos culturales y críticos desde la década de 1970. El posmodernismo describe no solo un periodo, sino también un conjunto de ideas, y puede entenderse en relación con otro término igualmente complejo: modernismo. El modernismo fue un movimiento artístico y cultural diverso de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, cuyo hilo conductor fue la ruptura con la tradición, personificada por el mandato del poeta Elsa Pound de 1934, de hacerlo nuevo. El post en posmoderno sugiere después. El posmodernismo se entiende mejor como un cuestionamiento de las ideas y valores asociados con una forma de modernismo que cree en el progreso y la innovación. El modernismo insiste en una clara división entre el arte y la cultura popular. Pero al igual que el modernismo, el posmodernismo no designa ningún estilo de arte o cultura. Por el contrario, a menudo se asocia con el pluralismo y el abandono de las ideas convencionales de originalidad y autoría en favor de un pastiche de estilos muertos. Arquitectura posmoderna. El cambio del modernismo al posmodernismo se ve de manera más dramática en el mundo de la arquitectura, donde el término obtuvo una amplia aceptación por primera vez en la década de 1970. Uno de los primeros en usar el término, el crítico de arquitectura Charles Jencks, sugirió que el fin del modernismo se remonta a un evento en St. Louis el 15 de julio de 1972, a las 3:32 p.m. En ese momento, el proyecto de vivienda pública Pruitt y Goe en ruinas fue demolido. Construido en 1951 e inicialmente celebrado, se convirtió en prueba del supuesto fracaso de todo el proyecto modernista. Jencks argumentó que mientras los arquitectos modernistas estaban interesados en significados unificados, verdades universales, tecnología y estructura, los postmodernistas favorecían la codificación doble, la ironía, los contextos vernáculos y las superficies. La ciudad de Las Vegas se convirtió en la máxima expresión de la arquitectura posmoderna. Teóricos famosos. Los teóricos asociados con el posmodernismo a menudo usaban el término para marcar una nueva época cultural en Occidente. Para el filósofo Jean-François Lyotard, en su obra de 1979, La condición posmoderna, definió esta condición como incredulidad hacia las metanarrativas, es decir, una pérdida de fe en la ciencia y otros proyectos emancipadores dentro de la modernidad, como el marxismo. El teórico literario marxista Frederick Jameson argumentó que el posmodernismo era la lógica cultural del capitalismo tardío, con lo que se refería al capitalismo de consumo multinacional postindustrial posfordista. En su ensayo de 1982, Sociedad de consumo y posmodernismo, Jameson estableció los principales tropos de la cultura posmoderna. Estos incluían, parafraseando, la situación del pastiche por el impulso satírico de la parodia, predilección por la nostalgia y una fijación en el presente perpetuo. En el análisis pesimista de Jameson, la pérdida de temporalidad y profundidad histórica asociada con el posmodernismo era similar al mundo de los esquizofrénicos. Arte visual posmoderno. En las artes visuales, el posmodernismo está asociado con un grupo de artistas de Nueva York, incluidos Cheryl Levine, Richard Prince y Cindy Sherman, que participaron en actos de apropiación de imágenes y desde entonces se conoce como The Picture Generation, después de un espectáculo de 1977 curado por Crimpado de Douglas. Para la década de 1980, el posmodernismo se había convertido en el discurso dominante, asociado con el pluralismo, la fragmentación, las alusiones, la alegoría y las citas del todo vale. Supuso el fin de la fe de las vanguardias en la originalidad y el progreso del arte.
Pero los orígenes de estas estrategias se encuentran en el artista dadaísta Marcel Duchamp y los artistas pop de la década de 1960, en cuyo trabajo la cultura se había convertido en materia prima. Después de todo, Andy Warhol fue el progenitor directo del arte consumista kitsch de James Kunz en la década de 1980. Identidad cultural postmoderna. El postmodernismo también puede ser un proyecto crítico, que revela las construcciones culturales que designamos como verdad y abre una variedad de otras historias reprimidas de la modernidad, como la de las mujeres, los homosexuales y los colonizados. El mismo canon modernista se revela como patriarcal y racista, dominado por hombres blancos heterosexuales. Como resultado, uno de los temas más comunes abordados dentro del postmodernismo se relaciona con la identidad cultural. Habermas argumenta que el postmodernismo se contradice a sí mismo a través de la autorreferencia y señala que los postmodernistas presuponen conceptos que de otro modo buscaban socavar. Por ejemplo, libertad, subjetividad o creatividad. Él ve en esto una aplicación retórica de las estrategias empleadas en la vanguardia artística de los siglos XIX y XX. Una vanguardia que es posible solo porque la modernidad separa los valores artísticos de la ciencia y la política en primer lugar. Desde su punto de vista, el postmodernismo es una estetización ilícita del conocimiento y del discurso público. Frente a esto, Habermas busca rehabilitar la razón moderna como sistemas de reglas procedimentales para lograr consenso y acuerdo entre sujetos comunicantes. En la medida en que el postmodernismo introduce el juego estético y la subversión en la ciencia y la política, se resiste a ello en nombre de una modernidad que avance hacia la realización en lugar de la autotransformación. La declaración del artista conceptual estadounidense Barbara Kruger de que ella está preocupada por quien habla y quien guarda silencio, con lo que se ve y lo que no se ve, resume este amplio proyecto crítico. El discurso del postmodernismo se asocia con artistas australianos como Iman Pillars, Anne Sajalka y Tracy Moffat. Australia ha sido teorizada por Paul Taylor y Paul Foss, editores de la influyente revista Art and Text, como ya postmoderna, en virtud de su cultura de segundo grado, sus apropiaciones antípodas y singularmente poco originales de la cultura europea. Si el lenguaje del postmodernismo se desvaneció en la década de 1990 a favor del postcolonialismo, los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 marcaron su agotamiento. Si bien las lecciones del postmodernismo continúan rondando, el término ha pasado de moda y ha sido reemplazado por una combinación de otros como globalización, estética relacional y contemporaneidad. Este video ha sido escrito, narrado y montado por quien te habla, Astrian. Eres libre de dejar un like, suscribirte, comentar o compartir. Si estos momentos conmigo te entretuvieron o te dieron algo que pensar, la meta ha sido alcanzada y me siento muy satisfecho. Por último, te dejo mis redes por si quieres pasarte a saludar y unas cuantas sugerencias más. Hasta la siguiente vez que nos encontremos, adiós.